Mi nombre es Lady Joana Arciniega y junto a mis compañeros Wolfman, Orlando, Flor y Yadira hicimos un blog para la asignatura llamada Currículos en las Matemáticas. Esto es de la Universidad de Distancia, la UNAM, y vamos a hacer la explicación, o al inicio voy a hacer la introducción de algunas cosas que hemos escrito en el blog. Como todos sabemos, la matemática es uno de los fundamentos del progreso de la humanidad. Con las investigaciones realizadas internacionales y nacionalmente, se ha sacado un resultado que hay muchas falencias entre los alumnos de bachillerato, primaria y hasta los universitarios con las matemáticas. Casi todos los estudiantes de cualquier lado, creo que de cualquier lado del mundo, menos en Japón, donde los enseñan desde muy cortas edades a tener un amor por la matemática para el desarrollo y evolución de la tecnología, adoran estudiar los números. Pero acá en Colombia vemos que los muchachos le huyen a los números. Cuando van a una universidad que se gradúan, ellos le tienen mucho miedo a lo que es la matemática básica, que no han visto en muchos grados, por ejemplo el noveno, décimo, octavo es un grado fundamental para cualquiera de estos tipos de cálculos, porque se trabaja todo lo que son expresiones algebraicas. En sí, trabajamos nosotros en el blog algo que se llama funciones lineales, cuadráticas, cúbicas y polinómicas. En este blog también encontramos cada una de la explicación de ellas, es lo que en este momento voy a hacer yo, porque, bueno, en nuestro grupo quedamos que era así. Para empezar voy a explicar lo que es una ecuación lineal o cualquier tipo de ecuación. Si recordamos muy bien lo que es una ecuación, es la unión de una expresión algebraica o cuando usted tiene una o dos incógnitas. En el tipo de ecuación lineal, lo que trabaja la función lineal es lo que se llama que tiene una sola incógnita, que es la que llamamos la variable. Cuando nosotros trabajamos en las funciones lineales, encontramos dos tipos de ecuaciones. Una es la que pasa por el origen. Hay que recordar primero que todo que es un plano cartesiano. Un plano cartesiano es la unión entre dos rectas. La primera recta, que es esta, que la vamos a llamar eje Y, donde van arriba las Y positivas y abajo van las Y negativas. Y la otra, que está intersecada a un ángulo de 90 grados, es esta que se llama X. Las X van de 0, que es su punto de corte entre la y ahí van hasta infinito, y hacia el otro lado son las X negativas. Ahora, si bien vamos a hablar de un conjunto universal, esto casi siempre lo explico en clase, un conjunto universal que está compuesto por los números reales. Todo el mundo me pregunta, ¿qué son los números reales? Bueno, los números reales son aquellos números con los que yo trabajo durante todo mi ciclo o durante toda mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si tú ves en la vida cotidiana te devuelven 25.000. Bueno, eso más que todo pasa cuando son los celulares o lo que es la telefonía móvil. 25.490 pesos, 25. Estoy trabajando con un número que se llama decimal. Y los decimales pasan a ser los del grupo de los reales. ¿Quiénes son los que están en el conjunto de los números reales? Encontramos que son subconjuntos, como lo que se llaman enteros. ¿Quiénes son los enteros positivos? Son los números que van negativos desde menos infinito, pero son completos, sin ningún agregado, como lo dice acá. Entonces sería menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, y así sucesivamente hasta llegar a mi amigo el 0. Y de 0 empiezas a contar otra vez 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Esos son los números enteros. Pero dentro de los números enteros existe un conjunto que se llama los números naturales. En el conjunto de los números naturales encontramos todos los números positivos. A veces se dice que el 0 no pertenece. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Dentro de este mismo conjunto, ya por fuerita, trabajamos los que son los Q. ¿Quiénes son los Q? Los Q son los números racionales, que los números racionales son estos decimales y los que se escriben en forma de fracción, como A sobre B, pero que su fracción da un número entero o da un número de la forma 2,5, que lo llamamos decimal puro. Después encontramos los irracionales, que es el conjunto de los I, que está por fuerita. En los irracionales encontramos todo lo que son raíces, lo que es pi, lo que es Euler, y además de eso, decimales infinitos. Si sabemos que pi y Euler son dos números que han sido mencionados como pi, porque pi es un número que es decimal infinito, entonces va de 3.1416 y así sucesivamente a llegar a infinito. No tiene fin. Y Euler pasa lo mismo porque es 1.14. El conjunto de los reales es con los que trabajamos, pero no quiere decir que no exista otro conjunto que se llaman los imaginarios. En estos imaginarios trabajamos lo que son los i, donde i es igual a la raíz de menos 1. Entonces trabajaríamos raíces negativas como menos 3, menos 5, menos 6, menos 7 y así sucesivamente. Volviendo ya al tema, tendríamos que recordar también qué es una función. Entonces, para trabajar esto, la explicación se hace entre diagramas de Venn. El primer conjunto se llama conjunto de partida y el segundo se llama llegada. Estos son los dos tipos de conjuntos que voy a trabajar. El conjunto de partida, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4 y 5. El término función significa que vamos a hacer una operación interna, o sea, voy a decir f. Pero esa f va a ser la operación interna. En este momento voy a decir que es más 2. Entonces, si hago la operación interna, voy a tener otro número con el que voy a llegar al conjunto de partida. Entonces, 2 más 2 va a ser 4. El conjunto de partida también lo podemos llamar imagen a los elementos, y también podemos decir recorrido. ¿Por qué no le decimos rango? Porque rango es una mala traducción que se hicieron en algunos libros. En el conjunto de partida la podemos llamar como dominio. Y en una función representada en el plano cartesiano, el dominio siempre va a ser la representación de los valores de x y el recorrido va a ser la representación en los valores de y, donde x va a ser la variable independiente y y va a ser la variable dependiente. Entonces, si sigo haciendo la operación, 3 más 2 va a ser 5, 4 más 2 va a ser 6 y 5 más 2 va a 7, vemos que tenemos ya la representación de la función. Cuando hacemos esta representación de la función, hay unos términos para las funciones. Esta es una función 1 a 1 porque cada elemento del conjunto de partida llega a un único elemento del conjunto de llegada. Entonces esta se llama biyectiva e inyectiva, y la sobre es cuando uno de estos elementos, uno solo, tiene dos imágenes, como lo veremos próximamente en una función cuadrática. Devolviéndonos ya haciendo de la explicación de absolutamente todo esto, para poder llegar a ver qué es una función lineal, devolvámonos para qué es una función lineal. Entonces, la función lineal es y, como anteriormente lo había dicho. Y es la variable dependiente, pero ¿depende de qué? De una pendiente. Cuando trabajamos dependiente o trabajamos en un plano cartesiano, hablamos sobre parejas ordenadas que son A, B. Entonces aquí hay una pequeña explicación donde este punto se llama A y este punto se llama B. Y la pareja ordenada la voy a escribir A, B. A pertenece a las X y B pertenece a las Y.
¿Qué pasa con A y B? Cuando yo las uno, me representan un punto. Bueno, no me quedó exacto. Este punto va a ser A, B. Ahora, cuando llego y represento otro punto que es A' y B', voy a tener otra asociación de otro punto. Aquí está, los unimos y tenemos otro punto. Cuando se hace la unión de estos puntos, puedo hallar algo que se llama pendiente. La pendiente es lo que trabajamos, la diferencia entre los dos puntos catalogados de Y2 a Y1 sobre X2 menos X1. Y tenemos un valor de la pendiente para hallar la ecuación de la recta. Entonces, devolviéndonos acá, después de la explicación, tenemos que Y es igual a mx. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que la línea recta o la representación de la línea recta va a ser de esta forma. ¿Qué significa eso? Que pasa por el punto del origen. Cuando pasa por el punto del origen, sabemos que es 0, 0. Ahora bien, esto se llama esa es la representación de la línea de una función lineal. Pero tenemos otra que se llama la función afín. Cuando decimos que la variable dependiente es igual a la variable independiente por la pendiente más un b. Este b pasa a ser el corte en el punto de las ejes Y. Entonces aquí tengo una representación de una línea que hace ese corte. Y el corte va a ser acá, en B. Entonces, esta línea es la que tiene la ecuación Y es igual a mx más b, dependiendo de cualquier punto. Al igual que esto, si yo vuelvo y tomo estas líneas, voy a tener que entre ellas dos no se cruzan ni tienen ningún corte. Y estos se llaman líneas perpendiculares. Cuando son líneas perpendiculares, es cuando las pendientes de esas líneas son iguales. Pero si tengo una línea que hace un corte de 90 grados entre ellas, o sea, así, voy a tener un ángulo de 90 grados. Y la pendiente va a ser diferente de esa nueva porque va a ser la pendiente es igual a menos un medio de la pendiente 2. Esa es la explicación de una función lineal, recordando todo que tenemos que ver qué pasa ahorita en este momento. Siempre vamos a tener una sola incógnita. Cuando tenemos esa incógnita y le damos valores a esta, que son los valores del eje de X, o lo que nosotros llamamos también dominio, entonces vamos a tener el valor de la variable dependiente. Y así queda explicado lo que es función lineal. Ahora, siguiente tema que vamos a tratar es una función cuadrática. En la función cuadrática encontramos que vamos a tener de la forma y es igual a por x a la 2 más b, x más c. Esta es su representación en 2D. ¿Qué pasa con esta representación en 2D? Si vemos, tenemos la línea del eje de las Y, donde podemos hacer algo simétrico. Esta representación es de x a la 2. ¿Qué significa que sea x a la 2? Que si a este lado la línea va así, de esta forma, abre de esa forma, hacia este lado, que es la parte izquierda, también debe ser lo mismo. Entonces, aquí tendríamos que recordar qué es la simetría. Si recordamos qué es simetría, podemos recordar o podemos elaborar lo que es una función cuadrática. Entonces, ya los agregados ya es una parte polinómica que es bx más c. Este bx más c es, además de eso,
como una especie de línea recta. ¿Por qué? Porque la x está lineal. En cambio, la x acá está elevada al cuadrado. Y tendríamos otra vez variable dependiente, variable independiente, independiente, más una constante. Y acá está la explicación de esto. Y lo último, que es una ecuación polinómica, entonces trabajamos que la función es igual a x. Pero x es igual a un polígono, a un polinomio. Ese polinomio puede ser x elevado a la 3, que es una cúbica, o x elevado a la 3 más 2x elevado a la 2 más x. Y así sucesivamente. Tendríamos que volvernos al grado de octavo para recordar qué es un polinomio. Y si recordamos, un polinomio es aquella expresión algebraica donde tenemos diferentes, el valor de la incógnita tiene diferentes grados. Puede empezar de 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Y su representación en el plano cartesiano no va a ser ni una línea recta ni algo que sea simétrico, sino va a ser algo asimétrico, pero va a tener una continuidad, no va a ser discontinua. Esto es lo que nosotros trabajamos en el blog, estos tres temas. Un poco me demoré acá, pero bueno, trabajamos en el blog estos tres temas, dando la explicación de cada uno, recordando absolutamente todo. Trabajamos toda la parte de didáctica y decíamos, bueno, ¿para qué me sirve esta función? Es una pregunta que le hace un estudiante de cualquier grado. Profe, ¿y para qué me sirve aprenderme todo este montón de números, de letras, si yo realmente no voy a trabajar con esto? Eso es mentira, porque nosotros lo vemos en la vida cotidiana o lo vemos en el diario vivir. Cuando llega un recibo de luz, podemos hacer hasta una regla de 3 simple y podemos ver mes a mes cuánto va subiendo o cuál es el promedio que va a subir o en promedio cuál es la totalidad que tengo que pagar. ¿Por qué? Porque puedo hacer una función. Si digamos, bueno, ya no tengo espacio, lo voy a hacer acá atrás. Si decimos que, por ejemplo,